Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a intentar, como lo que somos hermanos en Cristo, a leer la palabra. Voy a leer varios textos de la palabra y después hablamos para que los propios textos, ya verás cómo vas a captar el tema que voy a hablar. Y comenzamos. Hay una versión, yo tengo un Nuevo Testamento en 4 versiones. Una dice que es la versión Dios habla hoy, que cuando Nicodemo dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, la versión esa que me ha encantado, dice, sabemos que Dios te ha mandado. Y creo que esa se apega más al texto. Sabemos, Nicodemo le dijo a Dios, le dijo a Jesucristo, lo primero que le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha mandado. Y le dijo el motivo, y sé que Dios te ha mandado porque las cosas que tú haces dan testimonio de que Dios te ha mandado. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quédate ahí. Mi comida, Jesús dijo a los apóstoles. Eso fueron palabras dichas de Jesús a los apóstoles. Porque le ofrecieron los apóstoles comer y él dijo que no, en ese momento. Y entonces los apóstoles pensaron, alguien le ha traído de comer. Y él, para aclararles ese concepto o ese pensamiento, le dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Para él, hacer la voluntad de su Padre, de Dios, del Dios Padre, era tan necesario como para ti el comer. Cuando uno está enfermo, Josué, y no puede comer, los médicos a toda costa le hacen comer, o sea, con vitaminas, o sea, con suero, o sea, por la vena, porque un cuerpo no puede estar sin comer, ¿sí o no? La comida es una cosa imprescindible para la vida. Repito, hay gente, por desgracia, en los hospitales que se tiran varios días y días porque tienen una operación o una enfermedad que no pueden comer y les ponen unas cosas, unos sueros y les meten en el suero unas vitaminas y preguntas al enfermo y te dice, llevo 20 días sin comer, o 20, 25, 24, pero no, están comiendo de una manera, digamos, no normal. Entonces, el comer es una necesidad que impera. El comer es una necesidad que gobierna. El comer es una necesidad que manda. Se muere un ser querido, a veces, que Dios nos libre a todos, normalmente se tiran a las 24 horas, pero conforme el horario, a veces no pueden y se tiran los pobres 2 días velándolo, en vez de 1, y se han tirado 4 o 5 días en el hospital con él, y aun con el dolor y con el llanto, que no les apetece, pero a tener el estómago vacío 2 o 3 días, sin ganas, sin humor, tienen que comer, ¿sí o no? La comida es una cosa que impera ante una muerte, ante una pena, ante una enfermedad. Impera, gobierna. Y Dios dijo, pues eso es semejante para mí a hacer la voluntad de mi Padre. De tal manera que no quiero yo gramatizar. He visto casos extremos de gente que han estado en los hospitales con un hermano enfermo o la mujer muy enferma. Se han tirado 3 o 4 días, ha fallecido, y a ver, ¿qué ganas y qué ánimo van a tener de comer? Ninguno. Sin embargo, quieran que no quieran, les tienes que traer, en que sea un bocadillo de lo que sea, para que coman un poquito, porque no pueden estar. O sea, repito, que para Jesús, Jesús siempre que hablaba con sentido, ¿verdad, Josué? Claro. Y yo he visto un sentido ahí maravilloso. Para mí es hacer la voluntad de mi Padre,
como para ti comer. Y tú dejas la comunión con Dios por cualquier cosa y yo igual. O te pones de acuerdo con Jesús o llevas la contra Jesús. Nosotros surge cualquier problema y hermano, es que no he tenido tiempo, es que estamos... Y es cierto que no es que no sea cierto, que es cierto. Ha habido muchos problemas en casa, ha habido, y la verdad. ¿Y qué? A ver, ¿qué me cuentas? Pues que llevamos una semana, pues la verdad, llevo una semana sin comunión. Pues Jesús, léelo, hermano, Abraham, para que un día, si te hace falta, lo leas. Juan 4:34, otra vez el texto. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí toca tres temas. Mi comida es que haga. Mi comida es mi comida, mi alimento, mi comida. No dijo, para mí, no. Mi comida es, que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Que acabe su obra. Habla de una obra, ¿no? Que tenía que hacer, del Padre. Y habla de otra palabra. Ser enviado, ¿no dice? Del otro es el texto. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Del que me envió, otra vez, el que me envió, coge esa palabra, me envió. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Del que me envió. En ningún texto de la Biblia dice que el Hijo manda al Padre, ¿sí o no? La Biblia revela que el Padre mandó al Hijo, ¿de acuerdo? En ningún texto en la palabra hay un orden en la Trinidad. Ya sabéis que nadie es más que nadie, que son iguales en todo, que nosotros creemos en un solo Dios y en tres personas, son iguales en todo, pero hay un orden entre ellos y el que envía es el Padre, no es el Hijo. El Hijo es el enviado y el Padre es el que envía. Y después el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Eso es posteriormente, ¿de acuerdo? Bien. Leemos Juan 6:38. Luego, ¿sabéis dónde quiero ir a parar? Lo digo, luego la Biblia lo dice. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre tenía presente dos cosas. He descendido para hacer mi voluntad del que me envió, del que me envió. O sea, la palabra del que me envió, Jesús no se la quitaba de la boca. ¿Os dais cuenta? Del que me envió, del que me envió. Bueno, vamos a seguir. Hemos leído Juan 6:38, ¿no? Sí. Por Juan 6:29. ¿Cuál es la obra de Dios? 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le preguntaron unos religiosos, fariseos, y dijeron en plural, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hablan en plural, las obras de Dios. Y él contesta en singular. La obra de Dios es una. Y dime qué es. Que creáis en aquel que Dios envió. Ahí reduce la obra el Señor. Por eso cuando dice que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, no de pecados. De pecado. Porque el único pecado que te lleva al infierno es no creer en Cristo. Si yo soy un borracho, un maldiciente, y todas las pestes que tú creas las practico yo, y yo me arrepiento de corazón y de fe, y vengo a Cristo, y acepto a Cristo, soy salvo. Sí. Entonces, ningún pecado me hacer al infierno. Pero si soy una buena persona, y un hombre formal, y moralmente un hombre muy recto, pero muero rechazando a Cristo, ¿voy al cielo? No. Por eso Jesús habla en singular. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de un pecado. O sea, que el que te manda al infierno no es la envidia que tengo yo,
o el odio, o la rencilla, o la tirantez. No, no. Si me arrepiento, aclaremos. Si reconozco mis pecados, primer punto. Reconozco mis pecados, confieso mis pecados, vengo a Cristo, los dejo y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como sustituto mío, soy salvo. ¿Te das cuenta? Por eso dijo un hombre, mirándome a mí es imposible que sea salvo, pero mirándole a él es imposible que esté condenado. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros, Dios, la gracia de Dios es doble. Como doble. Voy a meterme con mi primo. Este se merecía el infierno. Y Dios ha dicho, no te doy, te libro de lo que te merecías y te doy lo que no merecías, el cielo. Que la gracia es doble entonces, ¿no? Te libra de lo que merecías, el infierno. Y te doy lo que no merecías, el cielo. ¿Te parece poco? Gracias, Cristo. Pues entonces si las cosas te van mal, económicas o eso, no le des tanta importancia, porque esto ya le quita toda la importancia a todo. Bendecido sea Dios. Bien, Juan 8:42, seguimos. Luego despacio, mucho, ya vamos, ya, ir despacio. Yo llegaré hoy hasta donde pueda. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Amén. No he venido de mí mismo. Jesús quiere aclarar eso, es importante. No he venido de mí mismo. No he venido por iniciativa propia. Me ha enviado el Padre. Y si la segunda persona de la Trinidad no se ha atrevido a venir por iniciativa propia, la autoridad reside en la comisión divina, que Dios te haya enviado. Porque al que envía Dios le justifica. Pero al que no envía, ¿por qué le va a justificar? Por eso en Juan capítulo 1 dice, y hubo un hombre enviado de Dios. No oí eso, acerca de Juan el Bautista. La autoridad de él, ¿dónde nacía? ¿Que él era grande o pequeño? No, que fue enviado. Sí, sí. Procura que donde estés pastoreando, Dios te haya enviado. Amén. Gloria a Dios. No te preocupes que haya mucho ruido o poco ruido. Eso es niñez por tu parte. No te preocupes que haya mucha existencia o poca existencia. Eso es niñez por tu parte. Preocúpate que el Espíritu Santo te dé testimonio a tu conciencia que Él te ha enviado. Y si Él te ha enviado, camina, confía y deja la obra a la palabra de Dios. Y entonces Jesús recalca, afirma, no he venido por mí mismo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ahí voy a ir rápido, porque con este versículo recuerdo una vez que está en YouTube. Hay un mensaje de 40 minutos analizando este texto, pero no os preocupéis que no me tiro 40 minutos con el texto. Me es necesario, no era un lujo, era una necesidad, hacer la obra del que me envió. ¿Qué obra? La de él no, la que le envió. El problema es que tú no tienes que hacer ninguna obra. Es que yo oigo mucho a los predicadores con un buen corazón. Tú no tienes que hacer ninguna obra, luego hablaremos de eso. Pero tú quién eres para hacer alguna obra. Tú tienes que entrar en la obra de Dios y estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer, no de lo que tú o yo podemos hacer. Amén. Es necesario. Qué bueno. Bien, mientras el día dura, no el día de 24 horas, no. En aquella época se trabajaba en el campo y se trabajaba a la luz solar. El día lo componían una media de 12 horas, la claridad del día. Yo no sé, yo he estado hace años en Aranda de Duero y al principio iban varios miembros a la remolacha y a la vendimia y al campo, iban por cuadrillas de familia. Y entonces el mayor, el jefe de la cuadrilla, a veces eran las 5 de la tarde, y decía, hijo, venga, esforzaos, que nos queda una horica más de día, porque iban a Estajo. Y salían de noche, de casa, de noche,
Porque mientras iban al campo, al pueblo, que a lo mejor había 8 o 10 kilómetros al campo, pues entre vestir, coger los coches, llegar al campo, mudarse de ropa y ponerse a trabajar, perdían 50 minutos. Pues para aprovechar al máximo, Josué, la claridad del día, salían de noche y llegaban al campo cuando estaba amaneciendo. Vían las claras del día ellos. Y empezaban a trabajar para estirar el día, para estirar las horas del día, pues repito, porque iban a estajo. Y cuando ya anochecía, los pobres ya no podían trabajar más. Entonces aquí compara Jesús la noche que viene a la muerte, ¿sí o no? Y el día a la vida. Y hay una cosa que quiero que sepáis. En la eternidad yo me voy a comer lo que hagan este día. ¿Te das cuenta del detalle? Lo que hagan este día, te vas a comer en la eternidad. La eternidad va a ir apoyada en lo que hagas en este día. Entonces, si lo tienes en cuenta, tú y yo nos vamos a cuidar y vamos a invertir mejor el tiempo. A este día, la Biblia lo llama, es como el día de ayer. A la existencia humana le llama como el día de ayer. Ahora, veros a buscar el día de ayer. Veros a comparar el día de ayer. Y a la existencia humana le llama a una chispa, ¿sí o no? Ah, ya no entro porque si no, no entro en el mensaje. Pues entonces hay que aprovechar el día. Ah, y otra cosa, a mí no me queda ya día. Yo voy a hacer de aquí un mes 70 años. ¿Qué puedo vivir? No sé, 80. Yo ya estoy a las 5 de la tarde. Y toda la eternidad va a depender, Josué, de lo que yo haga en esta horica. Por eso intentaré los tiros que tire que sean fijos y firmes. Amén, amén. Porque no me queda mucho tiempo. Amén. Y hay algunos que veo que están paseando. Y digo, ignorantes, si supiesen que le queda 4 días. Para 4 días que te quedan y los 4 días quieres marear la perdiz. Dios te dé entendimiento y fe. Amén. Amén. Así sea. Amén. Seguimos. Juan 9:33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Amén. Estas palabras, ¿de quién es? No leo mucho porque si no os mareo. Dios sana a un ciego de nacimiento, ¿os acordáis? Juan 9. Y los fariseos dicen, ese hombre no es de Dios, porque te ha sanado en el día del reposo. Y entonces no es de Dios. Ese no es de Dios. Y entonces el ciego, mirad con qué sabiduría contestó el ciego. Lee todo el versículo. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué contestación, es verdad, Josué, más sabia. Si este no viniese de Dios, no podría hacer nada. ¿Cómo uno que no venga de Dios puede abrir los ojos al ciego y andar un paralítico? Y el motivo, ¿qué motivo da? Que viene de Dios. ¿Os dais cuenta? Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, vino como siervo. Ya sabéis, Dios se hizo hombre. Así es. Y entonces vino a vencer, a cumplir la ley, una ley que el hombre no podía cumplir y él la cumplió como hombre. Bendecido sea Dios. Y luego murió en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿De acuerdo? Ahora veamos a Génesis 17. Cristo no originó su propia misión, ¿eh? Vino en obediencia al Padre. ¿Estamos de acuerdo, no? Cristo no originó su propia misión. Vino en obediencia al Padre. Pero no vino a regañadientes, ¿eh? Vino voluntariamente. Que eso es importante. Porque si no, veríamos una injusticia en el Padre obligar al Hijo. No, no. El Padre mandó al Hijo. Y el Hijo, con mucho agrado, obedeció al Padre y vino. ¿De acuerdo? Ahora leemos Juan 17:4. Palabras de Jesús. Juan 17. Ahí Jesús ya está, pues, a las 4 o 5 horas le detienen en el Getsemaní para crucificarle. Y vamos a ver qué le dice al Padre Jesús. 17:4. Y ahí te queda así. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Sí. Dios mío, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciese. O sea, yo no me he movido, yo no he hecho nada. Yo he hecho la obra que tú me has mandado. ¿Sabéis la magnitud y la profundidad que tiene eso? Eso nos lleva a una doctrina que ahí no voy a entrar mucho, pero es un vuelo rasante, como digo yo. Es el pacto trinitario. Antes de existir el cielo y la tierra, el hombre, lo que se ve y lo que no se ve, se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y formaron el plan de redención, el plan de salvación. A ese se le llama el pacto de redención, el pacto trinitario, porque ahí no había nadie. ¿Por qué? Porque no existía nadie. Antes de crear el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, se reunieron los tres. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y formaron un plan, un plano. El Padre es el que planifica. El Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que muere por ti, no el Padre. El Hijo muere por ti. Y el Espíritu Santo aplica los beneficios de Cristo a tu alma y a mi alma, a tu vida y a mi vida. Eso se le llama, algunos le llaman el pacto trinitario. Que ahí no entró nadie, nada más que los tres, porque no existía nadie. Y entonces Jesús dijo al Padre: Padre, he acabado la obra que tú me enviaste, la que hablemos. Y le dice: glorifícame. Y ahí hay una palabra que conmueve, que no voy a entrar en ella, en que es una pena que no entre. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Echaba de menos su gloria. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiese. Dios mío. Viéndose en este cuerpo y viéndose que iba camino al Getsemaní y viéndose que iba a la cruz, recordó como el hijo pródigo. Pero este no era un hijo pródigo, este era el hijo de la obediencia. Bendito sea, Señor. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve, no que tengo, que tuve, antes que el mundo fuese. Amén, Señor. Antes que el mundo fuese, Chape, y antes que tú nacieses, Dios te amó Amén, y amén. murió por ti Gloria a Dios. y te Amén. salvó. Que Dios nos ayude a todos. Amén. 17:4, ¿no? 17:8. Abraham. O 9. 9. Bueno, a ver, sí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Amén. El 8. Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Amén. Las palabras que tú me has dado les he dado. No les he dado las palabras que yo he querido. No les he dado las palabras que yo he fabricado. No les he dado los mensajes que me he sacado de la manga. Les he dado tu palabra. Y por tu palabra te han conocido. Y por tu palabra han creído. Y han creído que tú me has enviado. Gloria a Dios. ¿Os des cuenta? Han creído que tú me has enviado. Jesús hablaba solamente las palabras que Dios le indicaba. Era el siervo perfecto, sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Verso 18 del capítulo 17, sigue. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sigue. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Como para tú que me también- enviaste al mundo. Como tú me enviaste al mundo. El Padre, ¿sabéis dónde le envió? ¿Qué significa el mundo? Ante los lobos, que éramos nosotros, los pecadores, y lo devoremos en la cruz del Calvario. Como tú me enviaste al mundo, tú me enviaste, ¿os dais cuenta? Así yo los envío al mundo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que
que tú me enviaste. Todo está en creer que Jesucristo fue enviado por el Padre. Efesios. Y ahora hablamos ya un poquito más y leemos un poquito menos. Efesios 3, capítulo 3, versículo 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Amén. nuestro Señor. Propósito eterno que hizo en Cristo. El propósito eterno estaba en la bendita, reposado en la bendita persona de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces esto nos dice algo. Aquí ya he notado yo para que no me se olvide, porque ya no tengo tan buena memoria. Antes no me hacía falta esto, primo. Ahora sí ya me hace falta. Cristo tenía conocimiento de que estaba cumpliendo una obra encomendada por el Padre, cuyos detalles iban cumpliendo según el decreto eterno, de manera que para cada acción existía un momento determinado y no se movía. Entonces de ahí saqué hace mucho tiempo una frase suelta que di a mi primo José una vez y al hermano Abraham: sumisión activa y activa sumisión. Dios, Jesús, tenía una sumisión activa. Primero, número 1, sumisión activa. Sumisión es el número 1. Activa el número 2. Sumisión activa. Y nosotros tenemos activa sumisión. A veces un hermano, con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, es una manera de expresarme, con todo el amor de Dios y con un buen corazón, da un cargo a un hermano por ayudarle. Y algún obrero que hace tiempo que no lo usa, le da una iglesia por ayudarle. Por ayudarle, ora, invítale a comer, dale compañía, dale cariño, y si anda mal económicamente y puedes, ayúdale. Eso es, puedes ayudarle, ¿sí o no? Pero no te os ocurra darle una iglesia por ayudarle. ¿De acuerdo? Entonces, sumisión activa o activa sumisión. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, yo digo, 3 por 5, ¿qué es? 15, ¿no? Y 5 por 3, 15. ¿No ves en que altero los factores, pero el producto no? Son 15 igual, ¿verdad, Josué? 3 por 5 que 5 por 3. Pero en este caso no, Josué. El orden de los factores sí altera el producto. Un ejemplo más. Una hermana o un hermano nos ha invitado a comer y va a hacernos una paella. Y la hermana, sin darse cuenta, lo primero que echa es el arroz. ¿Crees que puedo hacer la paella ya? No, porque lo último que se echa es el arroz. ¿Te das cuenta? Y en eso de la sumisión activa hay tanto que hablar. Hay tanto que decir. Esa hermanica era una bendición, y es una bendición. Es del coro, la encargada del coro, una bendición muy espiritual, me alegro. Han pasado un par de añicos, se ha pedido, se ha casado, ha tenido un par de niños y le dice al pastor: mira, pastor, tengo 2 niñicos, la vida está mala y tengo que ayudar a mi compañero. No puedo seguir llevando el coro. Bien, hermana, y como faltaré de vez en cuando, pues tampoco puedo pertenecer al coro. Pues bien, tienes que trabajar, ayudar a tu compañero, tienes 2 niños, es lógico. Pero es que a los 2 años pregunto por ella: ¿y la hermana fulana cómo está? ¡Hoy ya no es quien era! ¿Qué ha pasado? Pues desde que dejó el coro y ser del coro, ya no es quien era. Esa tenía sumisión activa o activa sumisión. Activa sumisión. Ha puesto Dios a un hombre de responsable en Madrid, en Valladolid, y cuánto ora, cuánto ayuna, cuánto lee, cuánto busca. Bueno, una maravilla. Ha estado triunfando 4 o 5 años
que ha salido por la puerta grande. Y luego por cosas de la vida, por un hijo, por una hija, por un problema de enfermedad, Josué pues no ha podido ejercer en 4 o 5 añicos, por lo que sea, no ha hecho nada. Y pregunto por ese hombre, chacho, tanto que me hablabais, ay hermano, ese hombre ya no es quien era. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que tuvo unos problemas con un hijo, luego con una hija, luego dijo él que hacía un stop en el ministerio, no está en pecado hermano, está en Dios, pero ya no es quien era, se ha descuidado, ya no ora, ya no lee, ya no busca, y antes que edificaba tanto, pues la verdad, pues ha descendido con demasía. Pero ¿desde cuándo ha descendido? Desde que dejó el cargo. Al contrario. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cambiado este hombre! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cambiado! ¿Qué ha pasado? Pues nada, hijo, que hace 3 meses que está... No es ni su sombra, primo. Qué espiritual, qué amable, qué cariñoso, qué atento, cuándo ora, cuánto lee. ¿Y ese cambio desde cuándo es? Desde que nado la iglesia. Quítasela. Que se la quites ahora mismo. ¿Qué dices, machaco? Que se la quites ahora mismo. Es pelo postizo, como las mujeres que tienen poco pelo y compran pelo postizo. Y aparenta que tienen mucho pelo, pero no tienen pelo. En el momento que le quita a la iglesia, si me hace caso, a los 3 meses desciende. ¿Ahora cómo es? Pues sigue siendo el que era, muy regular. ¿Te das cuenta que el cambio era por el cargo? Sí, no era por Dios. Sí, es verdad. ¿Os dais cuenta? El detalle. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? Sumisión activa y no activa sumisión. Hermanos, yo por culpa mía, por culpa mía, ahí no puedo culpar a Dios, ni puedo culpar a nadie. Por culpa mía. En mis tiempos había 7 cultos, cuando yo predicaba en Filadelfia. Predicaba yo he predicado, primo y hermano Josué, los 365 días del año. Y cuando había un lazo de descansar, como estaba invitado, el día que descansaba viajaba. Y así me he tirado pues un montón de años. No sé si me he tirado, pues no sé, 4 o 6 años o 7 de esa manera, que si sumas y coges una calculadora, pues di pues unos 1000 mensajes seguidos, sin descansar. En Valencia estuve ayudando a un hermano, abriendo una obra, y nos tiramos 6 años y hacíamos 6 cultos y 6 vigilias. Predicaba en los 6 cultos y en las 6 vigilias. Y estuve 4 años predicando 2 veces al día. Y sin embargo ahora estoy en mi casa, oro, leo, estudio, me voy al culto del barrio España que disfruto con mis hermanos, me siento, les digo gracias te doy a Dios porque me permites escuchar tu palabra, les escucho, que por cierto me edifican mucho, hay una colla de hombres de Dios maravilloso, tengo un pastor maravilloso y escucho la palabra. Si tú estás acostumbrado a tener actividad, yo estoy acostumbrado, o estaba acostumbrado, a tenerla como tú. Y así llevo paradico, ¿sabes cuánto tiempo? Algunos a lo mejor no habéis nacido, 43 años. Pero lo digo para la gloria de Dios. Yo sigo orando igual, leyendo igual, Amén, y amén. buscando igual. Gloria a Dios. Y son 43 años, tienen muchos días. 43 años tiene muchas horas, 43 años tiene muchos inviernos y muchos veranos. Y me han pasado, como sabéis vosotros, que no quiero dramatizar, pues algunas cositas, algunos tropiezos, algunas cosas en mi casa. Pero le dije a Dios cuando hice lo que hice, que no tenía que haberlo hecho, y todo fue culpa mía, que no soy víctima, que soy culpable. Le dije, Señor, ayúdame. Y yo acepto a no administrar. Pero lo que no soportaría es que tú dejes de administrarme a mí. Eso no, por favor, te lo pido. Yo acepto no administrar, pero para mí sería una gran desgracia que tú a mí no me administrases. Y creo que por la gracia de Dios, hermana Abraham, y por su misericordia, el Señor, en su gracia, no porque lo merezca, porque merecer no merezco nada, Dios sigue administrando. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Entonces hemos llegado a sumisión activa. Ahora vamos a ver
En la sumisión activa, cuando Jesús vino, porque Jesús era una persona con dos naturalezas, no eran dos personas, era una persona con dos naturalezas. En momentos puntuales, la naturaleza divina a veces daba conocimiento a la naturaleza humana. Que yo no sabía usar el término, pero mi primo Josué, que sabe más que yo, me dijo, eso se llama comunicación de propiedades. Y a veces, pues, le comunicaba la parte divina a Jesús. Pero Jesús, lo que me encanta, hay un texto que no lo tengo apuntado, pero no lo puedo remediar que citar. Estuvo en un pueblo, en Nazaret, 30 años, ¿verdad? Viviendo, ¿no? Ese pueblo era 4 casas y 2 calles. Algunos dicen, lo dicen como un ejemplo, lo dicen claro. Dice, encendías el cigarro a la entrada del pueblo y andando no te daba tiempo a fumarte el cigarro por tan cortito que era el pueblo. Se tiró 33 años en el anonimato. No se enteró nadie quién era. Y cuando llegó el día de predicar, se preguntaban unos a otros, ¿pero quién es este? No es el hijo de María y el hijo de José. No están aquí sus hermanos y sus hermanas. ¿Quién es este? ¿Cómo en un pueblo de 4 casas el Dios hecho hombre pudo pasar Josué desapercibido? ¿Y sabes cuántos años estuvo desapercibido en las sombras, sin tocarle las palmas nadie? 30 años, ¿no, Josué? Pero coger la fuerza de esta información en un pueblo de 4 casas, el Dios hecho hombre, que en él habitaba la plenitud de la deidad, ¿cómo pudo Josué pasar desapercibido durante 30 años? Y no dar la nota. Pero cuando llegó el día se puso en pie. Y cuando predicó, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Con qué autoridad este hombre habla? Este no predica como los fariseos. Este predica con autoridad. ¿Con qué autoridad habla que aún los demonios le obedecen? ¿Con qué autoridad habla que el paralítico sale andando? ¿Con qué autoridad habla que al ciego le manda ver y ve? ¿Con qué autoridad habla? Porque ha llegado el momento que mi Padre me ha llamado. He tenido una sumisión activa y ahora he manifestado la misión y voy a hacer la obra de mi Padre. Gloria a Dios. Y cuando en Juan 17 dice, Padre, la hora ha llegado, he terminado la obra que me has encomendado. Y estos que están aquí, por la palabra tuya que les he hablado, han creído, han aceptado, han recibido que he sido enviado por ti. Para que el mundo sepa que tú me has enviado. Siempre el Hijo buscando la gloria al Padre. ¿Sí o no? Por eso el Padre en alguna ocasión tuvo que expresar un pensamiento maravilloso, pero lo hizo audible en el bautismo de las aguas, ¿sí o no? ¿Sabéis dónde se colocó Jesús? Había una fila de pecadores, publicanos, pido perdón, mujeres malas, una fila de pecadores. Y él se puso en la fila, Josué. ¿Sabes a qué? A que Juan le pasase por las aguas. Y Juan le dijo, pero ¿cómo te voy a pasar de ti por las aguas si esto es para arrepentimiento? Para identificarse contigo y conmigo. Amén. Y el Padre, viendo eso, no pudo aguantarse, hermano. Y abrió el cielo y dijo, no siento que lo confundan por un pecador más. Este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Amén. Él era el que complacía al Padre. Era una obediencia tan perfecta, tan completa, tan auténtica, tan genuina, que ante esa obediencia decimos que somos, Señor,
Por eso la salvación hay que verla en la unión con Cristo. El Padre nos coloca en Cristo. Y cuando mira a Cristo, cuando te mira a ti, no te ve a ti, no me ve a mí, ve a Cristo en ti. Amén. Eso es lo que nos salva. Aleluya. Porque si me ve a mí es imposible que me salve. Por eso el Señor le dijo: Padre, yo quiero que donde yo esté, estos estén conmigo. Mario, ¿no te alegra esa noticia? Amén. El Dios Hijo le dijo al Padre: Padre, yo quiero que donde yo esté, el Mario esté conmigo, viva conmigo y esté conmigo. ¿Creéis que por 4 chucherías de esta vida y por 4 caramelos y por 4 aplausos podemos desagradar a Dios y darnos toda importancia? Ayuda. Dios nos ayude a entender la sumisión activa y predicar contra la activa sumisión. Hay mucha activa sumisión. Ves a 4 jóvenes en el coro que gozas, que cantan precioso. Como quites a uno por cualquier cosita, a los 15 días deja de ir al culto. Las motivaciones no son buenas. El Señor nos ayude a todos. Hermanos, ¿cuánto llevamos? 41. Vamos a ver un poquito más. Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra curiosidad y para inflar nuestro ego. Nos revela su voluntad para practicarla, ¿sí o no? Amén. Colosenses. Dios nos revela su voluntad, Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra curiosidad y alimentar o inflar nuestro ego. Nos revela su voluntad para que tú y yo la practiquemos. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 2. Dice el motivo. Pablo dice que ruega por nosotros, por la iglesia, para que seamos llenos del conocimiento. No dice eso, pero dice el motivo. No dice para que seas un buen predicador. Eso tú piensas. Que Dios te revela tantas cosas para que prediques mejor. Hombre, puedes predicar mejor. A crecer en conocimiento, predicarás mejor. Pero eso es una añadidura. ¿A qué le llamas añadidura, machaco? Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No busques las añadiduras. No busques cesar las bendiciones de Dios. Busca al que bendice. Amén. ¿No te parece que es mejor que busquemos al que bendice que las bendiciones? Sí, sí. Amén. Y el propósito de Pablo, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Dijo también en Efesios. La tarea de un predicador es convertir los oídos en ojos, para que veas por medio de la información lo que no ves. En Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las obras las ha preparado de antemano. Entonces tú tienes que tener la antena alta para ver qué obra Dios ha preparado mañana y entrar en ella, nada más. No tienes que fabricar las obras. El propósito, yo cito pero no leo, en Corintios 5 dice: si alguno está en Cristo, nuevas creaciones. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra, ¿sí o no? La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra. Y la verdad tiene poder si se tiene relación con el autor de la verdad. Amén. Dios tiene un plan para cada vida.
Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra responsabilidad es encontrar su voluntad para nosotros y luego obedecerla. Josué? Tu responsabilidad es encontrar la voluntad de Dios para ti y después que la encuentres, obedecerla, abrazarla, amarla y respetarla. No es otra cosa. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios, de antemano. Amén. Repito, la actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. Salmos 119, 32. Es que es importante esto. No tenemos que elaborar un plan para nosotros, para nuestras vidas. Sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Amén, amén. Salmo 119. No tenemos que elaborar un plan para nuestras vidas, sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Y esto nos librará de inquietudes. Salmos 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Cuándo correré por el camino de tus mandamientos? Cuando ensanches mi corazón. Mientras no puedo. Le he dicho a Dios anoche, yo no soy de los que duermen mucho. A veces asusto a mi mujer, se levanta a mitad de la noche. ¿Ya estás bien? ¿Estás bien? Que estoy bien, déjame en paz, estoy orando. Y le he dicho a Dios, ensancha mi corazón para practicar tu voluntad. Porque tu voluntad es tan santa y tan noble y tan limpia que yo te confieso, después de estar 54 años pidiéndote perdón, que sigo sucio, Señor, y que no consigo, Señor, practicar tu voluntad. Ensancha mi corazón y correré en tus caminos. Ensancha mi corazón como abriste el corazón de Lidia. Tu gracia me capacite, tu gracia me motive, tu gracia me empuje a amarte, a respetarte, a adorarte. Señor, tú eres grande y en ti estoy completo, Padre. Amén, amén, amén. No hace falta que me uses, Señor. Hace falta que estés a mi lado. Amén, Señor. Porque nunca se está menos solo que cuando se está con Dios. Amén, amén, amén. Por eso Bernabé en Hechos 13:36, ya faltan 7 o 8 minutos, voy a terminarlo con prisa. Hechos 13:36. Acá hay un tema un poquito, pero no entro, solamente toco el tema y como sois inteligentes, aquí hay obreros, lo vais a captar enseguida. Hechos 11, verso 23, perdón. 11:23. Sí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Quédate ahí. Bernabé, un hombre de Dios lleno de fe, cuando fue a Antioquía y vio un grupo gentil lleno de Dios, se regocijó. Era muy difícil para un judío regocijarse viendo la gracia de Dios en un gentil. Pero como era un hombre bueno de Dios, era un hombre lleno de fe, ¿sí o no? Hermanos, ¿te regocijas tú cuando ves la gracia de Dios en los hermanos? ¿O te ofendes? Eso es mala señal. Que con propósito, aquí habla de propósito, ¿no? Hermanos, tenemos un problema. Y ahí es el hilo muy fino. A ver si logro no ser malinterpretado. La salvación es un beneficio tuyo que Dios te regala, no es el propósito. Y tú estás invirtiendo tu vida buscando el beneficio y no el propósito. El propósito de Dios es reflejar la imagen de Cristo en tu vida, ¿sí o no? Está el propósito y está el beneficio.
Por eso me habéis oído repetir muchas veces, el bien supremo es la salvación y el propósito supremo es su gloria, ¿sí o no? No confundamos el propósito supremo con el beneficio supremo. El beneficio supremo es ser salvo, ¿de acuerdo? Pero el propósito supremo es manifestar su gloria, y su gloria se manifiesta reflejando la imagen de Cristo. Y nosotros somos tan egoístas que hemos consagrado nuestra vida, Josué, a buscar el beneficio y no el propósito. Ahí podíamos hablar largo y tendido, pero no puedo hacerlo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. Chape, tú ves las cosas como eres, no como son. Y Dios te dice que ya es hora, hijo, que veas las cosas como son y no como tú eres. El uso apropiado de nuestra mente glorifica a Dios, hermanos. Amén. Y con este texto vamos a terminar. Hechos 13:36. Leo yo, no hace falta. Porque lo he buscado en la internacional. Dice, y David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Pero antes de morir, sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. No le sirvió a él la generación, cuidado, que ahí lo entró, sino él sirvió a su generación. Y a veces buscamos que nuestra generación nos sirva a nosotros. ¡No! Tú sirve a esta generación conforme al propósito de Dios. Al final, vete con Dios. Que Dios nos ayude y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén.